Bien, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a su iglesia virtual Sabiduría del Rey. Y bien, continuaremos el día de hoy, hermanos, con la quinta parte de nuestra serie, El Modelo, que el Señor bendice para el manejo de nuestras finanzas, de nuestro dinero. Básicamente, podemos decir que la Biblia dice que para administrar nuestro dinero hay dos principios. El principio de la actitud y de la identidad que tenemos frente al dinero. Estos dos principios son muy relevantes. El modelo que Dios bendice está en la Biblia y este nos exhorta a tener una actitud de generosidad hacia nuestro prójimo y una identidad en Cristo Jesús. Anteriormente, hermanos, ya hemos visto tres principios. Iniciamos con el primer principio, que es solamente somos administradores de lo que Dios nos permite tener. El segundo principio que vimos es los usos diferentes que le podemos dar al dinero que el Señor nos permite tener. Y la semana pasada vimos el tercero, que son las recomendaciones que la Biblia establece para que nuestro ingreso sea más rentable, nos rinda más, para que nuestro ingreso sea de bendición. Y el día de hoy, amados hermanos, veremos el cuarto principio. Y este cuarto principio es buscar la libertad financiera. ¿Cuántos de nosotros queremos o quisiéramos llegar a tener la libertad financiera? Y para poder entender este concepto de lo que es la libertad financiera, analizaremos 5 elementos que nos llevarán o que nos permitirán a encontrar esta libertad financiera en Cristo. El día de hoy veremos tres elementos, y los restantes los veremos, si el Señor lo permite, el siguiente domingo. Entonces, pues, les invito, hermanos, a que vayamos al primer elemento para poder encontrar o tener nuestra libertad financiera. Aléjense, hermanos, de las deudas. Este es el primer elemento o consejo. Alejémonos de las deudas. ¿Qué es lo que nos motiva a endeudarnos? Uno, en primer lugar, que deseamos algo que no tenemos y que no podemos pagar. Entonces recurrimos al financiamiento, a endeudarnos, que nos financien, a pagar intereses. Pero el otro elemento que nos lleva a endeudarnos, aparte de querer algo que no podemos pagar, es que cometemos el error de creer, de pensar, de que los ingresos que actualmente tenemos
o que la circunstancia o la condición económica que actualmente tenemos va a ser para siempre. Y esto es lo que nos mete en la complicación. Porque pensamos o creemos que siempre tendremos esta condición económica y que podremos enfrentar los compromisos futuros. La pregunta, hermanos, es, ¿será acaso esto cierto? ¿Será acaso cierto que creemos que nuestra condición actual económica podrá ser indeterminadamente la misma a través del tiempo? Para poder contestar esta pregunta, vayamos a las Escrituras. El día de hoy, hermanos, vamos a ver muchos versículos de la Biblia. Iremos pues a Santiago, capítulo 4, versículos del 14 al 15. Y dice el apóstol Santiago, pregunta, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Hermanos, puesto que no podemos conocer el futuro, ¿cómo pues queremos disponer de él? ¿Cómo podemos disponer de un futuro que no sabemos cuál va a ser? La vida del hombre, la vida de nosotros, sabemos que es efímera en el tiempo. En cualquier momento desaparece. Nosotros nacemos, vivimos por cierto tiempo que el Señor ha dispuesto y después nos vamos a su presencia. Tomar responsabilidades de pago a futuro, hermanos, es incierto, puesto que las cosas sabemos que pueden cambiar en cualquier momento. Puede venir la pérdida de un contrato de la empresa donde tú trabajas y perder tu trabajo, o si bien te va, trabajar a horarios reducidos. O el caso que tenemos actualmente de la pandemia, que ha afectado, aparte de la salud, las economías del mundo. Se han perdido trabajos, se han perdido empresas, o se está trabajando a medio sueldo, y todo esto impacta las finanzas y también impacta los compromisos que tú anteriormente contrajiste. Un caso muy claro, como les digo, lo podemos ver
ahora en el caso de la pandemia. Salomón en Proverbios 22:7, vayamos a Proverbios 22:7, y Salomón escribió esto: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Hermanos, cuando tomamos algo prestado, cuando pedimos dinero prestado, nos ponemos por abajo de quien le hemos pedido prestado. Porque el que nos ha prestado, le hemos dado cierto derecho o cierta autoridad sobre nosotros, porque nosotros sentimos que le debemos algo a esa persona. Le tomamos prestado a esa persona y nosotros nos sentimos en inferioridad. Por ejemplo, a un amigo, cuando estás con un amigo es una relación de igual a igual, al mismo nivel. Pero en el momento en que tú le pides prestado a este amigo o a esta persona y él te presta, automáticamente te pones por abajo de él. Y esta persona se siente con derecho sobre ti y tú sientes que esa persona tiene derecho sobre ti. Cuando adquieres una deuda, esto hace que tu acreedor, es decir, quien te prestó, se ponga por encima de ti. En cambio, si evitas las deudas, no podrás ponerte en desventaja. El apóstol Pablo en Romanos 13:8 dijo lo siguiente: no deban nada a nadie, excepto el deberse de amar unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice que cuando nos amamos unos a otros, estamos agradando a Dios. Eso es cumplir con la ley de Dios, amarnos unos a los otros. Y eso es lo que quiere Dios, que nos amemos, no que nos debamos, no que nos debamos dinero o favores unos a otros. Por eso el apóstol Pablo dice, no deban nada a nadie, excepto el amarse. Por lo tanto, si en lugar de amarnos y nosotros debemos, no estamos cumpliendo con la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Si alguien, hermano, hay mucho estas inquietudes, estas preguntas que se hacen muy seguido los hermanos cuando alguien llega y te pide prestado. ¿Qué hago? Es que me da pena, es que no sé qué hacer, es que pobrecito, es que lo necesita, en fin. Si alguien te pide prestado, no le prestes. Escucha bien, mejor regálale dinero. Oiga, pastor, ¿cómo que le voy a regalar dinero? No le prestes. Regálale dinero conforme
a tus posibilidades. Si alguien llega y te pide una cantidad fuerte o una cantidad, la que sea, lo recomendable es que no le des el 100%, sino que le des una parte, pero regalada, no prestada. Porque igual peca el que se somete a su deudor que el que somete a una persona por prestarle dinero. ¿Te das cuenta? Es el mismo pecado. No pidas prestado para ponerte por abajo de alguien, pero tampoco prestes para ponerte por encima de alguien. Si alguien, te vuelvo a repetir, te pide prestado, mejor ve qué le puedes regalar de lo que te pide y dáselo de todo corazón. Y así estarás bendiciéndolo a él y te estará el Señor bendiciendo a ti, porque estarás cumpliendo con el mandamiento de amarnos unos a los otros, de apoyarnos unos a los otros, de consolarnos unos a los otros. Y eso es lo que Dios bendice, hermanos. Amarnos unos a los otros, recordemos que es el primer mandamiento con promesa. De tal manera que si lo hacemos, la bendición de Dios estará sobre nosotros. Amén. Vayamos pues al segundo elemento que nos llevará a encontrar la libertad financiera. El primero, recordemos, no nos endeudemos. El segundo elemento es no des avales ni tampoco fianzas a otras personas. Repito, el segundo elemento es no des fianzas ni avales a otras personas. La Biblia nos enseña a que no debemos hacernos responsables de los compromisos de los demás. Miren, hermanos, la palabra de Dios lo que nos enseña es hacernos responsables de nuestra vida frente a Cristo, frente a Dios. No nos enseña a hacernos responsables de otras personas frente a terceros. La Biblia nos enseña a hacernos responsables frente a Dios. Hermanos, realmente lo que nos enseña la Biblia es a que dejemos la responsabilidad de otros, que ellos se hagan cargo de su responsabilidad, nosotros de la nuestra, de tal manera de que podamos honrar así a Dios. Para esto, les invito a que revisemos los siguientes versículos y vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios dice: Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, fíjense lo que dice, hermanos, porque esta es la salida que nos da el rey Salomón en su sabiduría. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre
tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta hacerlo, hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que se escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Amén. Hermanos, la boca hay que cuidarla mucho. Por eso también es una gran responsabilidad estar frente a ustedes. Y por eso es que siempre oramos para que el Espíritu Santo sea quien guíe a los pastores en sus prédicas domingo a domingo, para que sea palabra de Dios y no palabra de humanos la que se dé a la congregación. Con la boca nos podemos comprometer. Nos podemos comprometer y entregar nuestra voluntad a un amigo o a un extraño, dice el rey Salomón. Y si lo hemos hecho, la palabra dice que escapes. Y además habla, si ustedes pusieron atención en la lectura del versículo, además dice escapa, y lo dice con un sentido de urgencia, escapa de inmediato. Es decir, no te esperes, porque el tiempo es importante. Dice, humíllate, si es necesario, humíllate, ruégale. A esa persona para que te libere de tu compromiso, para que te libere de ese acuerdo que tú hiciste, y no te arrastre a la perdición. Cuando Salomón se refiere, trágate tu orgullo, es que recuperes tu palabra. Y esto, hermanos, definitivamente implica darle un golpe a tu egoísmo, deshacerte de tu egoísmo, de tu soberbia y de tu altivez. Porque a veces es muy común querernos sentir protagonistas, querernos sentir importantes y decirle, no te preocupes, amigo, yo te doy la cara por ti, yo te firmo el aval o yo te doy esta garantía para que tú hagas esto, lo otro, aquello. Pero si lo has hecho, dice Salomón, trágate tu orgullo. O sea, todo ese orgullo, ese protagonismo que te llevó a comprometer tu palabra, deshazte de él. Y ve y recupera. Recupera tu palabra para que te sea regresada. Tendrás que ser humillado, tendrás que humillarte, seguramente. El consejo de Salomón es mi manera. ¿Te sentías muy importante? Pues ahora trágate tu orgullo, porque es más importante que no estés esclavizado a otra persona. Sigue diciendo Salomón en Proverbios 11:15,
Es peligroso, fíjense bien, dice, es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Peligroso, seguro. Dos cosas diferentes. ¿Quieres ponerte en peligro? Fía. ¿Quieres estar seguro? No le fíes a nadie. Es muy clara la palabra. El que acepta ser fiador de alguien te lleva, hermano, a perder tu tranquilidad. Cuando tú has dado una garantía o has dado una fianza a alguien, que incluso sabes de antemano que es una persona que ha metido en problemas a otras, a veces ahí vamos, pobrecito. Dejamos que los sentimientos tomen las decisiones y no nuestra mente. Y sabemos que esa persona en cualquier momento puede meternos en un problema y vas a vivir intranquilo. Todo el tiempo vas a estar intranquilo. Vas a perder tu paz. Porque tu paz, tu tranquilidad, fíjate, no va a estar sujeta ni siquiera a tus propios actos y a la consecuencia de tus actos, sino va a estar sujeta a la consecuencia de los actos de los demás, a la consecuencia de los actos de a quien tú le diste esa garantía o esa fianza. Bastante triste, ¿no creen? Cuando tú fías, hermano, ya no estás dependiendo de ti mismo en tus finanzas. Grábate eso. Cuando tú fías, ya no depende de ti tus finanzas. Tus finanzas han pasado a la potestad de otros. Porque ahora quien tiene el control de tus finanzas es aquel que le diste la fianza. Salomón sigue diciendo en otro proverbio, en el 17, capítulo 17, verso 18, lo siguiente. Es una insensatez. Fíjense cómo lo califica en su gran sabiduría de este hombre, que es el hombre más sabio, dice la Biblia, que ha estado en esta tierra. Lo está diciendo el hombre más sabio, al hombre que Dios le dio la mayor sabiduría sobre cualquier hombre que ha existido y existirá sobre la tierra. Fíjense lo que dice este sabio. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Insensatez. El que da una fianza a un amigo puede ser a un conocido, pero aquí dice hasta un amigo. Entendiendo si alguien como amigo es alguien en el cual incluso puedes depositar cierta o toda tu confianza, aún a ese. Darle fianza a ese amigo es carecer de entendimiento. Dice Salomón
es insensato. ¿Saben qué quiere decir insensato, hermanos? Insensato es alguien que es imprudente, o sea que no tiene prudencia. Inmaduro, que no tiene madurez. De mal juicio, que toma decisiones equivocadas. Así dice el proverbio que es aquel que da fianza, insensato, aún del amigo. Vayamos a Proverbios 20:16, seguimos en el libro de los Proverbios. En el 20:16 dice, al que salga fiador, o sea, aquí ya no es, no fíes, sino que ya al que concretó, al que ya cayó en esta acción, repito, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídale una garantía, exígele un depósito con garantía. Si lo hice, dice, exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. Lo voy a leer, este mismo versículo, en la versión traducción al lenguaje actual, TLA, para tener otra perspectiva de lo que dice aquí la palabra. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Hermanos, es muy importante tener en cuenta este consejo de Salomón. Cuando tú te haces fiador de alguien, probablemente te pidan una garantía o un depósito. Por lo tanto, automáticamente pones en riesgo lo que es tuyo. Es decir, comprometes lo que tú ya tienes por otra persona. Hay personas que dejan comprometidas a otras por no pagar sus deudas. Es más, hermanos, hay personas que es deporte para ellos hacer eso. Hay personas que viven de hacer eso. Hay personas vivales, entre comillas, que se dedican a comprometer a las personas para que se hagan responsables de sus compromisos. Y finalmente, pues estas personas, me refiero a las que dan la fianza o la garantía, pues son las que acaban pagando las fechorías de los que piden las fianzas. Y en el versículo 22, en el libro 22, capítulo 22 de Proverbios 26-27 dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni ser fiador de nadie. Si no puedes pagar,
te quitarán hasta la cama en la que duermes. Otra vez, de nuevo aquí, Salomón diciendo y reiterando que no nos comprometamos a pagar deudas de otras personas, deudas ajenas, porque perderás todo. Y no solamente eso, hermano. Hay personas que dan garantías o fianzas por otras que ni siquiera tienen con qué respaldarlas. ¿Qué es lo que dice aquí Salomón? Hay personas que ni siquiera tienen con qué respaldarlas, y eso es insensato. Eso realmente es muy insensato, dice Salomón. Porque ¿cuántas veces también hemos visto o sabido de personas que pierden, se dice, hasta lo que no tienen? ¿Por qué? Porque acaban pagando por ellas otras. Acaban pagando con el carro de la mamá, del papá, vendiendo la casa del sobrino, de la tía, del abuelo. Es decir, comprometen a terceras personas por no tener ni siquiera ellos con qué resolver esa situación, y sus familiares, por sacarlo del problema, pues acaban pagando. Es decir, acaban estas personas afectando a terceras personas. Y bien, hermanos, por último vayamos al tercer elemento o que nos permitirá ir en busca de la libertad financiera, y que es entender el nivel de vida y la calidad de vida. Es muy importante, hermanos, conocer la diferencia entre una y otra. Generalmente existe la tendencia natural a voltear a ver a otras personas que tienen más cosas materiales que nosotros. Tenemos esa tendencia, hermanos, a compararnos con los demás. Pero cuando nos comparamos con los demás, hermanos, es porque nos ponemos en competencia con otras personas. Y al ponernos en competencia con otras personas, estamos siendo protagonistas. Y si estamos siendo protagonistas, estamos siendo egoístas. Y es precisamente ese orgullo, que es un pecado a los ojos de Dios, que nos hace que nos olvidemos o que no voltemos a ver que hay otros que tienen menos que nosotros. Ese orgullo nos ciega la vista y nos ciega el entendimiento y no nos permite ver lo que otros no tienen, o no nos permite ver a los que menos tienen. Y es que en la mayoría de estos casos, siempre hay alguien, hermanos, que tiene menos que nosotros. En la mayoría de los casos siempre hay alguien, siempre habrá alguien que tiene menos que nosotros.
¿Y qué crees? Que pudiera ser que ese que tiene menos que nosotros es alguien que vive satisfecho con lo que Dios le ha dado. En cambio, muchos de nosotros no. ¿Pero por qué sucede esto? Bien, para entenderlo, vamos a ir a los siguientes versículos de la Biblia. Y otra vez iremos al libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 15. Dice: para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. ¿Qué les parece? Si siempre estamos enfocándonos en lo que no tenemos y que creemos que deberíamos de tener, siempre viviremos con un corazón inconforme. Fíjate bien. Si siempre nos estamos enfocando en lo que no tenemos, siempre viviremos una vida desdichada, infeliz. Siempre viviremos inconformes. Mas, sin embargo, aquellas personas que están contentas con lo que Dios les ha permitido tener, no tienen por qué afligirse. ¿Saben por qué? Porque no esperan ni codician lo que los demás tienen. Es decir, han dejado de ver a otros, de compararse con otros, y han aceptado lo que Dios les permite tener. Por tanto, tienen un corazón satisfecho. ¿Amén? En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11, la palabra dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Hay que enfocarnos, hermanos, en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos. Si hacemos esto, si nos enfocamos en lo que realmente tenemos, hará realmente que vivamos una vida de bendición, una vida con contentamiento. Grábense bien esta palabra, contentamiento. En la carta 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos
caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Hermanos, la verdadera sumisión a Dios es cuando se está contento con lo que Él nos ha dado. Esa es la verdadera sumisión. Contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha permitido tener. Nuestra vida en la tierra, hermanos, es finita. Nos vamos como llegamos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo venimos al mundo? Venimos desnudos, sin nada. ¿Y cómo nos vamos de este mundo? Igual, sin nada. En cambio, hermanos, los que ambicionan riquezas, dice la palabra, ya pecaron. Porque la ambición y la codicia son pecado. Entonces, al no obtener lo que nosotros requerimos o queremos, al querer nosotros querer más de lo que Dios nos ha permitido tener, no estamos honrando a Dios. En consecuencia, no estamos satisfechos. De todas maneras, déjame decirte algo. Cuando el corazón tiene esta insaciabilidad, es un corazón que mientras no sea tocado por el arrepentimiento, mientras no sea un corazón arrepentido y sujeto a Dios, a Cristo, nunca, jamás será saciado y satisfecho. La Biblia dice que la ambición es una trampa. Aquí dice en este versículo que la ambición es una trampa. Una trampa que solamente nos lleva a hundirnos más en nuestros deseos, en nuestros pecados, y que nos lleva a la perdición. Que el amor al dinero solo trae destrucción. Y la Biblia además dice en otros versículos que no podemos obedecer a dos amos, porque si obedeces a uno, el otro se sentirá despreciado. En otras palabras, o amas a las riquezas de este mundo o amas a Cristo. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo entonces podemos agradar a Dios y lograr nuestra libertad financiera en Cristo Jesús? Bueno, pues a través del contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento, hermanos? El contentamiento, antes que nada, es una actitud. El contentamiento no es un sentimiento, es una actitud. ¿Y en qué momento la adquieres? En el momento en que lo decides tener. Es una decisión. Todos los
pasajes bíblicos mencionados anteriormente son fundamentales en la administración de nuestra economía, y sin el debido contentamiento no podremos tener un eficaz desempeño en la administración de nuestras finanzas o de nuestros dineros. El contentamiento, pues, hermanos, como les dije, no es una emoción, sino es una decisión de vida. Por lo tanto, es importante entender la diferencia entre calidad de vida y nivel de vida para poder lograr el contentamiento. En términos culturales, el nivel de vida se define como el conjunto de bienes o cosas materiales que comúnmente adquirimos y aspiramos tener. Vamos a ver este ejemplo para poder pasar del nivel de vida deseado a la calidad de vida que trae contentamiento. Y el ejemplo es el siguiente. Nosotros tenemos cierto ingreso y decidimos tomar unas vacaciones. Las vacaciones que nos permite que podemos tener por el ingreso que tenemos, vamos a pensar que es una semana en una playa nacional. Ese es nuestro nivel de vida real. Y nuestro nivel de vida más alto que pudiéramos tener es pensar que en lugar de eso buscaríamos irnos de vacaciones 2 semanas al extranjero, por lo cual traería como consecuencia, puesto que está en un nivel de vida superior al real, traería como consecuencia tener que usar la tarjeta de crédito, pedir prestado, endeudarnos, para entonces aspirar a un nivel de vida que no tenemos. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con Juanita, que se fue a Miami de vacaciones, con Pancho, que se fue a Nueva York, etc. Y hay otro ejemplo, un tercer ejemplo. Ya vimos el real, el que ambicionamos, pero hay otro, y a este es al que particularmente no prestamos atención. Y es a uno que está abajo de mis posibilidades. Que pudiera ser decidir quedarme esa semana en mi ciudad, ir a los eventos culturales de mi ciudad y hasta incluso podría ir a cenar con mi esposa o con mi familia a un buen restaurante. El concepto de calidad de vida, hermanos, es más reciente que el de nivel de vida. El de nivel de vida siempre se nos ha inculcado sobre la base de un mundo materialista, de un mundo que desea
o que ambiciona más de lo que uno tiene. Anteriormente, las personas solamente pensaban en ese nivel de vida y no pensaban en la calidad de vida. La pregunta de fondo es, ¿cómo cambiar nuestro pensamiento si el objetivo no debe de ser nuestro nivel de vida? Es decir, trabajar más, ganar más, para consumir más, para tener un nivel de vida más alto, sino más bien que manteniendo nuestro ingreso, el objetivo realmente sea aumentar nuestra calidad de vida. Estas ideas no se refieren a una fórmula circunstancial o de circunstancias, sino a una convicción, hermanos, a una convicción profunda de cambios de costumbres. Fíjense bien, cambios de costumbres y de caprichos, de codicias, de envidias, de apariencias, de dejar todo aquello que es impulsivo para vivir una vida en estabilidad y en contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Podemos entonces concluir que el nivel de vida es cómo puedes vivir gastando más gastos, más alto tu nivel de vida. Y tu calidad de vida lo determina tu nivel de satisfacción con lo que tienes. Y entonces, pues, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento es estar conforme, alegre, feliz, contento, satisfecho con lo que Dios te ha dado o te ha permitido tener. ¿Y en qué se diferencia el contentamiento con el conformismo? En que el conformismo, fíjate bien, es cuando una persona acepta una circunstancia de vida que le es adversa o injusta, o sea, que él piensa que le es adversa, que es injusta y por lo tanto causa que él viva una vida de frustración y de amargura. A continuación y por último, hermanos, los animo a que hagan un ejercicio que les permitirá comprender objetivamente estos conceptos y podrá llevarlos y poder llevarlos a cabo en sus vidas. En la página web de la iglesia y en la página de Facebook de la iglesia Sabiduría del Rey podrán encontrar un formato que hemos subido, el cual pueden imprimir y llenar para hacer este ejercicio. Eso lo hacen posteriormente en casa. Y les explico brevemente y rápidamente cómo llenarlo. Es un cuestionario, es un formato que tiene 3 columnas. La primera del lado izquierdo que dice bien o servicio, y vienen conceptos como en qué colonia o barrio me gustaría vivir, el tipo de casa. Otro concepto es el medio de transporte, el tipo de comida,
el tipo de ropa, etc. Es una lista. En la segunda columna viene lo más alto de tus posibilidades, lo más alto que puedes aspirar en función a tus posibilidades. Y en la tercera columna viene lo que puedes aspirar por debajo de tus posibilidades. De tal manera que, por ejemplo, si llenamos el primer bien o servicio, me voy a referir a un ejemplo más común para que no importa el país en donde estés o la cultura a la que pertenezcas. Creo que esto es algo de carácter general. Por ejemplo, el modo de transporte. Probablemente el modo de transporte sea lo más alto que puedo aspirar es un auto. Vamos a decir un auto de lujo, un BMW o un Mercedes-Benz. Y algo que puedes aspirar por debajo de tus posibilidades pudiera ser un auto compacto, austero totalmente. La idea es llenar este formato y una vez que hayas llenado este formato, lo importante es que te puedas dar cuenta de que dependiendo del nivel de vida, del nivel de vida que tengas, siempre puedes ajustar tus gastos. En el ejemplo del transporte es BMW auto compacto, a lo mejor tengo un sedán intermedio. Bueno, ya sé qué es lo que quisiera y ya sé qué es lo que es aceptable para mí tener por abajo de mis circunstancias. Y eso te va a llevar a que puedas entender, a que puedas darte cuenta que dependiendo del nivel de vida, siempre vas a poder ajustar tus gastos. Te va a llevar a reflexionar a que, bueno, tengo esto, quisiera esto, pero ¿sabes qué? También puedo tener esto. Porque normalmente nosotros siempre vemos de donde estamos parados hacia arriba y no de donde estamos parados hacia abajo. Y puede ser aceptable para ti que puedas tener un auto más económico del que tienes, que te representará un ahorro. La idea es que gastes menos de lo que tú ingresas, que tu forma cotidiana de vivir dé lugar al ahorro para que en los días difíciles, hermano, tengas provisión. Recordando siempre que es importante tener un presupuesto en donde incluyas, recuérdalo, siempre una partida para ayudar a tus padres. También es importante que hagas estos ahorros para que un día puedas lograr hacer aún más de lo que tienes. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor Jesucristo, por medio de esta oración te pido de todo corazón
nos concedas la gracia de tener contentamiento en nuestro corazón con lo que tú, Señor, nos has permitido tener. Me arrepiento de corazón de mis pecados financieros. Amado Señor, te pido perdón y también entendimiento de tus sagradas palabras para vivir como es tu voluntad. Reconozco que solo tú eres Dios, que solo tú eres el Dios Todopoderoso que me instruirá para vivir en santidad en el modelo que tú bendices para la administración de mis finanzas. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.